Bienvenido a Más Mate por Martincito. Continuando por el recorrido por el maravilloso mundo de las matemáticas, hoy conoceremos los polígonos. Entonces, recordar que un polígono no es más que una figura formada por segmentos de recta. Veamos un ejemplo muy sencillo. Tomemos, por ejemplo, este rectángulo. Como podemos observar, este rectángulo está formado por segmentos de recta. También podemos mirar otros, como podrían dibujar un triángulo formado por 3 segmentos. También podremos mirar polígonos que tienen 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces, un polígono no es más que una figura geométrica formada por segmentos de recta. Veamos a continuación algunos ejemplos. Tenemos el triángulo. Está formado por los segmentos de AB, segmento AB, BC y CA. Podemos observar diferentes tipos de polígonos, un cuadrilátero, y acá también podemos observar este otro tipo de polígonos que también son cuadriláteros. Los que no son polígonos son simplemente estas figuras que son abiertas. Observemos que los polígonos siempre van a ser líneas poligonales que empiezan acá en este punto, se une este lado, y siempre vuelven al punto inicial, lo que no pasa en este caso. Y en este otro tiene una parte curva, entonces los polígonos son segmentos, nunca van a ser curvos. Entonces la claridad de los polígonos siempre van a ser figuras geométricas formadas por segmentos de recta. Listo. Ahora observemos los elementos que tiene un polígono. ¿Qué elementos tiene un polígono? Tiene los vértices. Tiene vértices. Tiene vértices, que no es más que la intersección de dos de sus lados. Por ejemplo, este vértice lo podríamos llamar A. Tiene este otro vértice que es la intersección de otros dos puntos, lo podríamos llamar B. Este vértice que sería el punto C. Este vértice que es la intersección de estos otros dos lados por la unión viene a ser el punto D. Y este vértice que viene a ser el punto E. Entonces observemos que los lados, la unión de la intersección de dos de sus lados es lo que nombramos vértices, o es donde se cortan dos de sus lados. Ahora, también tenemos los lados, que acá lo vamos a representar por lado L. Mire que sería esta sección, este segmento, son cada uno de los segmentos que forman la figura geométrica, en nuestro caso el pentágono. Tenemos los ángulos, ¿verdad? Este es un pedazo de plano que está limitado por dos lados del triángulo, del polígono. Entonces observemos que nosotros acá perfectamente podríamos mirar alguno de esos ángulos, que podría ser, por ejemplo, este ángulo. Podríamos observar este ángulo y este ángulo y este ángulo. Serían los ángulos interiores. Otro elemento importante viene a ser la altura. ¿Qué es la altura? La altura simplemente es la perpendicular trazada desde un vértice a la base. ¿Y la base qué es? Es el lado sobre el que se apoya el polígono, sobre el que está parada esta figura. Y otro elemento bien importante son las diagonales. Para mirar
trazar las diagonales, que son pedazos de recta también, simplemente tenemos que tener claro dos conceptos. ¿Qué son vértices consecutivos y vértices no consecutivos? Observemos que el vértice A y el vértice B son consecutivos, son seguidos. El vértice A y el vértice C no son consecutivos. Ahora sí, una diagonal no es más que un segmento que une dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, el punto D, el vértice D, con el vértice A son dos vértices no consecutivos. Entonces, listo. Entonces ya tenemos los elementos vértice, donde se cortan los lados, cada uno de los segmentos, los ángulos, la altura, la diagonal y la base. Son elementos bien claves en el trabajo con los polígonos. Bueno, hallemos los elementos, hacemos todos los elementos de esta figura. Entonces vamos a bautizar nuestros ángulos, nuestros vértices A, B, C, D y E. Y vamos a hallar todos los elementos. Entonces vamos a hallar los vértices de nuestro polígono. Los vértices. ¿Cuáles serían los vértices? Los vértices no son más que las esquinas o, en su defecto, vienen a ser la intersección de dos de sus lados. ¿Cuáles vienen a ser? Vienen a ser el punto A. Como son puntos, siempre los debemos notar con letras mayúsculas. El punto B, el punto C, el punto D y el punto E. Observe que nuestro polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5 vértices. En este caso, nuestro polígono de 5 lados es el penta. Listo. Ahora miremos, ya tenemos nuestros vértices, ahora vamos a mirar los lados. ¿Cuáles son los lados de nuestro polígono? En nuestro caso particular, el pentágono. Entonces, el lados son segmentos. Los segmentos los representamos de esta manera. El segmento AB empieza en A y termina en B. Pedazo de recta que empieza en A y termina en B. Segundo lado, el lado BC. Segmento BC. Tercero, CD. Y el cuarto, DE. Y el quinto, EA. Observemos que nuestro polígono tiene 5 lados. El segmento AB, el segmento BC, el segmento CD, el segmento DE y el segmento EA. Miremoslos acá, estos están listos. Ahora vamos a mirar los ángulos. Los ángulos, vamos a mirar ángulos. En este caso vamos a mirar ángulos interiores. De nuestro polígono. Entonces vamos a mirar este ángulo. Este ángulo habría varias formas de notarlos. A veces hay algunos momentos que lo utilizaríamos solo el vértice y podríamos decir el ángulo A. Este símbolo es el de ángulo, se lee ángulo A. Eso sería una forma de notarlo. Otra forma de notarlo es utilizando, observemos que si yo delineo bien mi ángulo, mire, sería este ángulo al cual yo me estoy refiriendo. Cuando tenemos las tres letras que me representan y notan los puntos de cada uno de los segmentos, lo podemos representar de la siguiente manera. Ángulo, el vértice va en la mitad en nuestro ángulo A y lo podemos leer EAB, el ángulo EAB. O lo mismo que puede ser el ángulo, si lo leo en el otro sentido, BAE. Serían las dos formas de escribir el ángulo. Entonces vamos a utilizar simplemente la segunda notación con 3 letras. Entonces, listo. Entonces vamos a denotar nuestro primer ángulo, el ángulo cuyo vértice es A. Entonces me quedaría simplemente
lo siguiente. Me quedaría ángulo EAB. EAB, primer ángulo. Ahora vamos a hallar el segundo ángulo, que es el que tiene vértice B. Me quedaría el ángulo ABC. ABC. Voy a tomar el tercer ángulo que tiene vértice C, entonces me quedaría BCD. BCD. El siguiente ángulo, que sería el ángulo que tiene vértice D, me quedaría el ángulo CDE. Y por último, pues, el ángulo cuyo vértice es E. Entonces me quedaría el ángulo DEA. Listo. Ya quedaron todos nuestros ángulos. Ahora vamos a hallar las diagonales. Las diagonales dijimos que iban a ser los segmentos que unen los vértices consecutivos. Entonces, acá vamos a empezar a hallar los vértices, a unir vértices consecutivos. Entonces, vamos a coger desde el vértice B. No lo puedo unir con C porque eso es el C es un vértice consecutivo y toca las diagonales unen dos vértices no consecutivos. Entonces, el primero va a ser DA, DB. Entonces, la primera diagonal sería DB. Listo. Sigamos. Desde D también se puede trazar hasta A. Entonces, vamos a trazar este segmento que va desde desde D hasta A. De segunda diagonal, DA. Listo. Ya no puedo trazar más. Con E no puedo trazar ni con C. Entonces solamente va a poder trazar la diagonal desde B y de A. Desde el punto C vamos a mirar qué diagonal podemos trazar. Entonces vamos a utilizar otro color. Entonces vamos a utilizar rojo. Entonces no puedo trazar CB porque esto es que no son no consecutivos. Entonces trazamos desde A hasta C. Entonces me queda la diagonal CA. Son segmentos. Y ahora desde C hasta, perdón, desde C hasta E. Entonces CE, siguiente diagonal. Listo. Ya vamos en C. Ahora vamos a coger el vértice B y vamos a trazar las diagonales que podamos desde el vértice B. Entonces vamos a mirar. Vamos a otro color. Vamos, este azulito. Entonces desde B se puede trazar BD, pero ese ya lo tenemos. Diagonal, hay que aclarar que la diagonal BD es igual a la DB. Mire que tienen el mismo nombre, entonces ya la teníamos acá. DB es el mismo, entonces ya esta no la trabajamos. Y no, DA no se puede, y ahora me toca simplemente esta, BE. Listo. Ya iríamos con el punto E, ya no podemos trazar más. Ya está la BD, que era el mismo DB, y está la BE, ya está, y tenemos. Listo. Desde el punto A, podemos trazar AC, pero es el mismo CA, ya lo tenemos. AD, que es el mismo DA, entonces ya está. Miremos desde el punto E. EB, ya que es BE, y eso. Quiere decir que nuestro polígono, en este caso el pentágono, tiene 1, 2, 3, 4, 5 diagonales. Ahora miremos otro elemento que tiene esto que es la base. La base de un polígono simplemente es el segmento, es el lado en el que se apoya dicho polígono, en el que está parado, digámoslo así, va a sentir en el que descansa, en el que se apoya.
Observemos que en nuestro caso la base es el segmento DC. Entonces miren que acá esta sería la forma en que deberíamos hallar los elementos de los polígonos. Sus vértices se notan con letras mayúsculas. Los segmentos son pedazos de recta, entonces van notados de esta manera con la rayita encima que significa segmentos. Los ángulos interiores los vamos a anotar con 3 letras y este símbolo que es el de ángulo, ángulo EAB. Si yo voy a mirarlo acá, el ángulo EAB, si ve que ahí me forman el camino, lo pudo haber escrito como BAE, sería la otra forma. Las diagonales saben que son los segmentos que unen vértices no consecutivos. Listo. Continuemos. Ahora, cuando uno estudia polígonos ya empiezan a haber 2 situaciones y empieza a diferenciarlos las formas que van apareciendo. Si uno mira los que están a la mano izquierda, este triángulo, este cuadrilátero, pentágono y hexágono, y miremos los cuadriláteros, pentágonos, decágono y hexágono que están a la derecha. ¿Qué diferencias hay entre estos? ¿Qué observamos en los polígonos de la izquierda? Observemos qué debemos analizar en matemáticas. Uno debe comparar sus lados, sus ángulos, todas las cosas que sean comparables. Entonces vamos a mirar ángulos. Uno observa que estos ángulos de acá, este ángulo interior de este triángulo, son ángulos agudos. Entonces usted observa que, por ejemplo, este también, mire todos estos ángulos son agudos. Listo. Entonces, ¿qué característica tiene acá? Que miramos, pueden ser agudos acá, este ángulo, miremos acá, simplemente un poquito de este ángulo, a ver qué podemos mirar. Vamos a utilizar nuestro transportador un momento para mirar qué característica tienen estos ángulos acá. Entonces, si yo voy a mirar este ángulo, vamos a achicarlo para que podamos verlo. Ahí observamos que ese ángulo va a ser ángulo obtusos, ángulos tienen un poquito más de 90 grados. Entonces uno mira, hay ángulos agudos, hay ángulos obtusos que son menores de 180 grados. Observamos en estos de acá, tenemos ángulos obtusos, ángulos agudos y esto. Pero una característica de todos estos ángulos que tienen estos polígonos es que son menores de 180 grados. ¿Qué observamos en los polígonos que están a la derecha? Estos polígonos tienen un hueco, mire, tienen como un hueco acá. Y miremos sus ángulos. Mire, tenemos ángulos. Y acá este ángulo, observen, que mide más de 180 grados. Y característica, miren, tienen todo hueco. Mire, este tiene hueco y este señor acá tendría un ángulo mayor de 180 grados. Esta estrella tiene 5 huecos. Mira acá, hueco llamaría este espacio, mire, pero esos huecos, mire que se forman donde hay un ángulo mayor de 180 grados. Entonces, esa es una diferencia de los polígonos de la izquierda y los de la derecha. A los polígonos de la izquierda los vamos a llamar polígonos convexos, donde todos sus ángulos van a ser menores de 180. Y los polígonos cóncavos son polígonos que van a tener por lo menos un ángulo mayor de 180. Uno observa que acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. En este hay más de uno. Debe ser por lo menos. ¿Cómo identificaría uno un polígono cóncavo de uno convexo? Los cóncavos se observan que tienen hueco.
tienen entraditas. Eso ya uno dice, cuando tienen entraditas ya puede referenciar de que es cóncavo. Mire, los convexos no. U otra forma sería que usted cogiera su regla y sobre cualquiera de los lados, para que sea convexo, perdón, ¿usted qué haría? Yo coloco mi regla sobre cualquiera de los lados y siempre la figura debe quedar en uno de los dos lados. Dese cuenta que cuando yo trazo la línea con la regla me divide el plano en dos. La figura debe quedar siempre en uno de los dos. Mira, acá observo, coloco la línea sobre este lado y la figura queda aquí arriba. Si lo cojo sobre otro lado, me quedaría, coloquémoslo sobre el ladito acá. Mire esto, si la coloco ahí, ¿qué observo? Que la figura siempre va a quedar en un mismo semiplano, de los que divide la recta que trazo ahí por ese lado. Pues siempre queda. ¿Qué pasa con los convexos? Mire acá. Alguien diría, no, pero mira, aquí también la figura queda en un solo lado de la recta que tracé con mi regla. Pero si yo cojo este lado de acá, mire, uno de los de donde está el ángulo de mayor de 180, ¿qué observo? Que la figura queda en las dos partes, queda en ambas partes, en ambos semiplanos. Entonces, esa sería otra forma de que yo pueda identificar mis polígonos cóncavos y los convexos. Listo. Ahora, dentro de los polígonos, nosotros podríamos seguir haciendo el estudio de los polígonos tanto cóncavos como convexos. Nos vamos a dedicar exclusivamente a los polígonos convexos. ¿Por qué? Si ustedes observan, hacemos un estudio fuerte de estos polígonos. ¿Qué observamos de los polígonos de la derecha, los cóncavos? Que perfectamente yo podría, cada uno de esos, dividir, digamos, si tengo este polígono, yo podría dividir este polígono en dos polígonos convexos. Entonces yo no tendría necesidad de hacer dos estudios, uno para cóncavos y uno para convexos, porque si todos estos yo todos los cóncavos los puedo expresar o los puedo dividir en polígonos convexos, simplemente vamos a trabajar y dar unas características y unas reglas para los convexos. Entonces de aquí en adelante vamos a empezar a trabajar los polígonos convexos. Todos estos van a ser polígonos convexos. Entonces uno siempre de aquí en adelante, polígonos convexos, es lo que nos vamos a dedicar. ¿Cuáles son los polígonos convexos? Que todos sus lados, sus ángulos, son menores de 180 grados. Esos convexos vamos a dividirlos en dos grupitos. El grupo de los polígonos regulares, que no son más que los que tienen sus lados tienen la misma medida. Tienen la misma medida y sus ángulos también van a tener la misma medida. Entonces, esto sería un triángulo equilátero, el cuadrado, un pentágono regular. ¿Qué es un pentágono regular? Que tiene sus lados iguales, el hexágono regular. Al otro lado podemos ver los polígonos irregulares, que por lo menos tienen un lado diferente. Los nombres van a ser lo mismo, triángulo, cuadrilátero, pentágono y hexágono. Cuando tiene sus lados iguales, simplemente nos vamos a referir a hexágono regular, pentágono regular, cuadrado o triángulo equilátero. Son los que tienen nombre específico, el cuadrado, triángulo equilátero y cuadrado. El otro es polígono, pentágono regular, hexágono regular. Entonces, vamos a ir diferenciando esas cosas. El geoplano es un conjunto de puntos donde yo podría generar los polígonos que yo quiera. Aquí yo podría generar, por ejemplo, este polígono, mire. Mire, podría generar polígonos. Es un generador de polígonos muy interesante. Entonces, simplemente ya es de recordar cómo miramos esos elementos. Entonces, aquí también podemos mirar. El Tangram es uno de los juegos de disección prácticos para uno armar polígonos nuevos.
Entonces, no olvides jamás que las matemáticas te dan poder.